La MotoGP, siendo un prototipo, es artesana por definición. El proceso prácticamente es un valor añadido de la persona que lo hace. Controlar la temperatura y controlar las presiones, esa persona lo hace manual. Tú jamás podrías abordar una curva a la suficiente velocidad si no te fiases de lo que tienes debajo. Yo creo que la suerte que tenemos en el motociclismo y en MotoGP, que hemos conseguido que el factor humano sea más importante que el de ordenador. El Mundial de MotoGP se disputa desde 1949 y es la competición de motor más antigua del mundo. A lo largo de la historia, ingenieros, mecánicos y pilotos han puesto su creatividad y sus manos al servicio de su pasión. Es verdad que MotoGP es un mundo cada vez más tecnológico, sí, pero también es verdad que el factor humano sigue marcando la diferencia. ¿Cuántas horas se invierten, por ejemplo, en ensamblar una moto? ¿Cuántas manos intervienen en el cuidado de los monos o las protecciones de los pilotos? La artesanía está muy presente en el Mundial de MotoGP. Es espectacular porque cuando durante el fin de semana hay alguna caída o me caigo en el FP1, es increíble, no sé cómo, pero para el FP2 tengo el mismo mono reparado y yo te pongo un mono reparado y un mono nuevo y tú no puedes ver la diferencia. La fabricación de un mono de MotoGP todavía es un proceso bastante artesanal. Un buen símil sería que somos los sastres de MotoGP. Tenemos que de alguna manera vestir como un sastre a nuestras estrellas. 36. Bajar los brazos. 94. Estamos tomando las medidas del mono porque cada año y sobre todo cuando cambias de categoría, que entonces entrenas diferente, normalmente coges algo más de peso, muscularmente pues cambia bastante. Y a veces llegas a alguna pretemporada si no lo tienes en cuenta, que claro, el año anterior te va pequeño. Poi diventa una cosa soggettiva, no? E quindi magari c'è il pilota a cui piace la tuta molto stretta, ma qualcuno vuole avere un po' più di mobilità e a seconda anche di come sono abituati noi poi modifichiamo di pochi centimetri, pochi millimetri. Esas medidas viajan a nuestra fábrica en Italia, que se fabrica a mano. Es verdad que la tecnología también está envuelta en el proceso porque tenemos el airbag y está la tecnología de los protectores, pero son monos que si realizzano a mano. All'anno dipende dalla categoria, solitamente MotoGP che fanno anche più teste, siamo 18-20 tutte all'anno. E poi ovviamente dipende anche dalle cadute, mentre Moto2 e Moto3 siamo sulle 12-15 tutte all'anno. Las costuras, todas las zonas de cuero, la suela, todo esto se ha hecho a mano en Italia. Vuelven al paddock y una vez están de vuelta aquí, trabajamos con los 3 pilotos de MotoGP para hacer modificaciones si es necesario. Artesanales pero con mucha tecnología, yo creo. O sea, porque los monos de hace muchos años han mejorado muchísimo, pero sí que las medidas, todo esto, pues lo tiene que seguir haciendo ellas pero ha mejorado mucho también el que los monos sean todos iguales, que no haya nunca un error, todo eso es muy importante para un piloto de no ponerte otro mono en mitad de una sesión y sentirlo diferente. A veces lo que haces es esconder la barriga, todo eso, aquí hay que sacarla, porque el mono, si es un poquito más grande, mejor.
este nuevo Este de largo. aquí algo un poco ancho, ¿no? A lo mejor. Sí, un poquito sí. Puede. Sí, puede ser que sí, un poco. Aquí. Aquí no, pero... No, aquí no. Pero Mejor bien. que no. Y el resto, todo bien, ¿no? Sí. Bien. Las manos de Antonieta influyen bastante en el producto final, es una de las razones por las que Antonieta cuando anda por el paddock todo el mundo se para a saludarla. Sus manos son las que hacen la modificación aquí directamente. Entonces eso es un proceso que es bastante bonito, que es totalmente manual cuando lo hacemos aquí y que los resultados siempre son extraordinarios. Ce n'è una fuori comunque qui. Alla fine quello che ti ha detto Tommaso, no? Che questa parte di qua non è sufficiente gonfiare, perché alla fine se me la metto così tu vedi che mi sta bene la tuta. Sì. Però dopo, durante le gare, quando se mi gonfia con l'air pump, con l'air pump non è sufficiente. Ok, ma adesso qua li mettiamo comunque un po' in pallone. Un pelino, sì. E poi nelle prossime allarghiamo un Sì, pelo. soprattutto lo sento piste che sono... Questa è una delle peggiori, Sì. Anche il Saxering un po'. Sta dentro in peggio, mi sa. Sì, sì. Qua comunque, no? Sì, in questa parte di qua. Questa zona qua. Ok. Sì. Perché qua l'hai mai visto quando la allarghiamo? No, non l'ho visto mai. Guarda, adesso faccio vedere come si allarga. Sì, ostia. Quanto è? Sì. Così si mette il braccio così quando è l'arm pump. Hai visto? Questo adesso sta qua tutta la notte, anche questo, e cede un po', poi dalle prossime allarghiamo un po' qua il Kevlar. Gli diamo un centimetro, così. Perfetto. Va bene. Mira, Alex Rins se ha acercado al box del Suzuki X-Star, fue operado en el hospital Quirón de Cheus en Barcelona y está cerquita del circuito y se ha acercado ahí Rins, también te mandamos un beso y un abrazo. Cuando rodaste el miércoles, ¿te molestó el guante? Me molestó un poquito sobre todo a la altura de donde tengo la cicatriz, que no sé si es por el líquido. Está un poco inflamado. Está con un poco de inflamación. Y a ver si podemos... La boca del guante hacerla sí, un poco más. Un poquito más, con más holgura. Entonces tomamos una medida, a ver la diferencia de antes a ahora. Incrementamos lo que necesita. Este año te estoy dando trabajo con las caídas. Jolín. Ya me sabe mal, ¿eh? Yo no quiero caerme. 22,5. ¿Y qué? ¿Los dedos también? No, los dedos bien. De largo está bien. Es más que nada solo la entrada. La entrada. La entrada. Vale. Sí, claro, sí. Bien, esta altura. Es a la altura de aquí. Desde aquí, desde Sí. más o menos aquí. Sí. Por eso, vale. Justo donde aprieta Donde el... aprieta esto. Sí. Dárselo un poco más y ya. Perfecto. Que si quieres empezando sobre estos guantes que ya los has utilizado, Sí, porque estarán sí, un poco más blanditos, están más dados y un poquito más cómodos. para que no estrenes. Vale, que te va a Yo costar más. se le doy un poco más de ancho. vale. ¿Ok? Genial. ¡Uy! La caída ahí del Jack Miller. Se va al suelo el australiano. Va a 3. Ahí a Miller después de la caída. Al mono raspadísimo, evidentemente, del Miller después de la caída. Que ha tenido... Sabe que ha tenido suerte, lo ha dicho 2 veces, porque la caída ha sido fea. Evidentemente durante un fin de semana siempre hay caídas, un viernes por la tarde, un sábado por la tarde el camión está lleno de monos que vienen aquí a repararse. E poi in questo caso appunto qua vedete la tuta di Paul Espargaró, è caduto oggi pomeriggio. Caída de Paul. Caída de Paul, segunda caída del día para Paul Espargaró. Ad esempio i danni sono pochi, di conseguenza si porta comunque in Italia, in fabbrica, e sostituiamo magari tutta la manica. Los
los pilotos además son como son y tienen un mono que, aunque tengan 4, hay uno que les gusta más, que ellos sienten que les queda mejor, con el que están más a gusto, entonces es muy posible que un piloto caiga en la Q2 y luego quiera salir a carrera el domingo con ese mismo mono, porque digamos que dentro de sus monos es el suyo. Venimos bastante preparados, tenemos mangas y piernas y los sponsors de todos nuestros pilotos, entonces muchas veces lo que se hace es se sacrifica un brazo, se corta un brazo, se cose un brazo nuevo y el resto del mono, pues muchas veces con un poquito de retoque aquí y allá, no vais a notar la diferencia.